De su vestido de estrella, hombre. Soy una niña angelical. De estrella, no estrellada, son dos cosas distintas. Exactamente, un ángel prácticamente. 7 de la mañana, 39 minutos, y está con nosotros el hombre que va a probar el té de lechuga. ¿Usted no se sabía lo del té de lechuga, Lombana? No. ¿De verdad? No había escuchado otros té, pero de lechuga, no. Primero que no es lechuga bueno. para la ensalada. Esa misma, pero puede agarrar cualquier tipo de lechuga. Usted me va a echar un cuento, luego me escribe, Susan, tenías razón. Té de lechuga para todos los políticos que ahorita están en el tema del cierre de alianza, ¿no? Algunas alianzas que han costado bastante. Pero vamos a arrancar la conversa esta mañana, señor Lombana, si le parece. Juntas comunales, alcaldías, o sea, no estamos hablando de $2, $3, 223 millones de dólares de la descentralización. Las instituciones necesitan, obviamente, presupuestos para poder funcionar. Pero algo ha estado fallando, que la plata no llega. Esa plata no la ven las comunidades, no la ve la gente. Y lo hemos visto en varios episodios de distintas instituciones a lo largo de nuestra historia. Usted, como aspirante a la presidencia de la República, ¿qué opinión le merece estos 223 millones de dólares? Y si usted se convirtiera en presidente, ¿qué haría para cambiar esto? ¿Daría dinero, pero de qué forma? O sea, ¿cuál sería su método? Esas dos cosas, señor Lombana, y arrancamos por ahí. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo, y a toda la audiencia de Radiografía. Miren, yo creo que tenemos bastante tiempo denunciando y señalando estas prácticas de la utilización de fondos públicos, fondos que le pertenecen a todos los panameños, para actividad política o para favorecer a un político que está buscando su elección o su reelección. Y esto va a continuar mientras no cambiemos el sistema político. Y quiero pasar inmediatamente a la propuesta, porque tenemos 20, 30 años en esto. Ustedes recordarán que en algunos momentos se le llamaba partidas circuitales, en otros momentos se le llamaban simplemente partidas, en otros momentos lo convirtieron en planillas 080, planillas 172, planillas no sé cuánto, o en contratos en promotores culturales, en promotores deportivos. O sea, siempre han buscado el mecanismo para derramar millones y millones de dólares de los panameños para favorecer a grupitos y para hacer actividad política. ¿Cómo se detiene esto? Número uno, teniendo un presidente de la República y un órgano ejecutivo que haga recortes presupuestarios en lugar de este derroche de millones. Los millones tienen que ir dirigidos a las obras y no a la actividad política. Usted recorre todas esas comunidades donde se han destinado los fondos de la descentralización paralela y usted ve las quejas de la comunidad porque no se ha atendido ni los problemas de agua, ni los problemas de las calles, ni los problemas de las luminarias, ni las canchas deportivas, ni muchas de las tareas básicas que tienen que realizar los gobiernos locales. Entonces esto es fácil, fortalecer la descentralización para que sea el propio pueblo el que fiscalice la utilización de cada dólar por parte de su junta comunal y de su alcalde. Número dos, designar en la Contraloría General de la República a una persona que no sea cómplice de lo que está ocurriendo, porque gran parte de esa plata se la roban. Dos cositas respecto a lo que nos están diciendo. Y tercero, cumplir con las normas electorales. Hay una fiscalía electoral que he dicho en otros momentos que es un cuadro pegado en la pared. Gran parte de esos 200 y pico millones se usan para actividad política y eso está prohibido por el Código Electoral. Entonces muchas normas están allí, Hugo y Susan. Lo que no están son los funcionarios, con los pantalones y con la disposición de finalmente enfrentar un sistema que se lleva la plata de los panameños para los bolsillos de unos cuantos y no para resolver las necesidades de la población. De los dos primeros aspectos rescato para repreguntarle por qué. Digamos que el papel que juega Contraloría actualmente en gran medida está ceñido a una ley que le ha concedido ese papel. La ley de Contraloría ha sido modificada en estos últimos 3 lustros con el propósito de que juegue ese papel. Prácticamente es una oficina de vistos buenos. Lamentablemente, eso modificaría la ley de Contraloría para que regrese a ser
esa institución con garra, primero. Y segundo, la descentralización, a mí no me gusta demonizarla. Lo que usted acaba de decir implica regresarla en gran medida a lo que era originalmente, donde el 80%, 90% fue la propuesta, en la Asamblea lo bajaron 80%, se destinara a obras y el 20% al funcionamiento, porque se requería una serie de controles para que las juntas comunales, municipios pudieran manejar este dinero. Entonces, sería regresar al original, y ahí rescato algo en lo que sí no ha avanzado descentralización. La descentralización original le concedía a los municipios autogestión. Gracias. Copiándonos incluso de, ¿qué le puedo decir? Colombia, que tiene municipios que no solamente operan en Colombia, tienen empresas que operan a nivel internacional. Y nadie le ha metido la mano a eso, o la cabeza a eso, hacer que sus municipios generen ingresos. Están a expensas de que venga plata, venga plata, venga plata, y venga plata. La mano sí se la están metiendo a esos fondos. Estamos en sintonía con lo último que acabas de decir. Hay que hacer un poco de antecedente para recordarle a la población. Cuando cayó la pandemia, el gobierno utilizó la excusa y en vez de tomar medidas de reactivación económica que el país necesitaba, incluso nosotros hicimos una propuesta que se la entregamos al presidente con 22 medidas de reactivación económica, que era más fácil para el gobierno agarrar los millones de dólares que se estaban pidiendo en préstamo y nombrar copartidarios en el gobierno. Entonces se cambió la ley de descentralización. ¿Para qué? Para que mayor parte de los fondos que se transfirieran a los gobiernos locales, que tenían que ser, como bien lo dice Hugo, originalmente para obras, que lo pudieran usar para nombramientos. Y entonces, ¿qué salió el gobierno a decir? ¿Qué salió el ministro Alexander a decir? El vicepresidente Carrizo y el presidente. No, es que necesitamos mantener la paz social durante la pandemia o después de la pandemia. Y era una excusa porque no habían tenido ni la capacidad ni el interés de reactivar la economía donde se tenían que generar los empleos. Y utilizaron la plata de todo mundo y el endeudamiento de todo mundo, flexibilizaron la ley de centralización para hacer lo que están haciendo hoy. Sí, la propuesta es esa, Hugo, regresar a la descentralización original, restringir la cantidad de fondos que se pueden utilizar en nombramientos y aumentar nuevamente el dinero o los fondos en obra. Pero más importante que eso, aquí hay una autoridad de descentralización. Bien, gracias, y tú, a esa persona deberían sentarla aquí, a que rinda un informe de gestión, porque una de las tareas de esa autoridad es recorrer todo el país capacitando a cada pueblecito. Así es. Y decirle a cada ciudadano de cada pueblecito de este país, allá en Manaca, en Chiriquí, o donde sea, que tienen el derecho de fiscalizar cada dólar y tienen la herramienta legal para decirle al representante de corregimiento, a la junta comunal o al alcalde: tú no puedes invertir eso en nombramiento o en hacerte una acera frente a tu casa. Y no estamos hablando de protesta, estamos hablando de que la ley le da ese derecho al ciudadano. Sí. Pero ¿qué hace la autoridad de descentralización? Ni hablemos de ello, porque son cómplices de esa transferencia de fondos. Es que ni los mismos representantes y alcaldes saben hacer. Por eso se utilizan mucho, mira, los diputados lo utilizan. Ayer estábamos en Colón y me preguntaban, como le preguntaron a todos los candidatos, bueno, ¿y cuáles son sus planes para Colón? Y nosotros enumeramos toda una serie de planes, compromisos y demás, pero yo decía, de nada sirve si no se fortalece el gobierno local de Colón, porque hoy el municipio de Colón y otros municipios de la provincia de Colón son un obstáculo para el desarrollo de la provincia. Hay que fortalecer la descentralización, hay que modificar nuevamente la ley para actualizarla, y resalto el rol de Contraloría. Hugo, la fiscalización de estos fondos es importantísimo. Y ya se me olvidó la primera pregunta que hiciste. Sí, la primera pregunta es que Contraloría de alguna forma está jugando el papel que las reformas le han dado, las últimas reformas. Pero mira, a pesar de ser abogado y a pesar de que sé que hay muchas reformas de ley pendientes, tampoco podemos escudarnos en que aquí necesitamos cambiar todas las leyes para arreglar el país. Si el Contralor General de la República, oye, el Contralor General de la República tiene la facultad constitucional y además legal de fiscalizar la utilización de fondos de los panameños. Él tiene muchas herramientas legales, Hugo, a pesar de las reformas, para detener la utilización de plata para política. Y no solo la tiene el Contralor. Supongamos que él dice que no la tiene. El Contralor tiene toda la facultad para auditar. ¿Y por qué no se ha hecho? Para auditar. Y después que audita, tiene la facultad para presentar las denuncias. ¿Y por qué no se ha hecho todo eso? Bueno, porque el Contralor General de la República
lo reitero y lo he dicho, es hoy un activista político del PRD, no un controlador ni un fiscalizador de los dineros de los panameños. Ahora, usted, señor... ¿Qué garantizo yo? Perdón, termino con esto. Y por eso le pido a la población que no solo tienen que cambiar su presidente, tienen que cambiar su asamblea, porque el contralor lo elige la asamblea. Si usted no saca a Benicio, a Pineda, a Fanovich y a toda esa gente de allí, no vamos a poder aprobar a un contralor o a una contralora independiente que cuide tu plata, panameño. Entonces, cuando hoy nos estamos quejando de por qué se malgastan 200 y pico millones de dólares en descentralización paralela, más toda la otra friolera de millones de dólares que se llevan, acuérdese de que tiene que votar por diputados nuevos para designar a un contralor que sí haga su trabajo. Ese tema de los diputados ahorita lo tocamos, pero yo voy a regresar un poco al tema de la descentralización. ¿Por qué razón? Porque usted hablaba de, es su propuesta, regresar a lo que era antes, reforzar específicamente más inversión que funcionamiento, ahí es donde se controla el tema planilla. Y esto me llevó a de dónde sale, dónde surge el tema de la descentralización. Y esto va a la pregunta encaminada, alianzas, conversaciones y demás, porque fue precisamente en la administración de Martín Torrijos que este tema de la descentralización empieza esos primeros pasos. Teniendo ahí quizás alguna coincidencia, señor Lombana, de lo original que fue deformado posteriormente, ¿cómo va ese tema de las alianzas y conversaciones? Porque usted lo han demonizado, encasillado de que no se reúne con nadie, de que es prepotente, de que es radical sus opositores, ¿no? Pero yo escuchaba parte de la entrevista de ayer que usted dio en Telemetro Reporta y hablaba de algunas cosas positivas que se hicieron en la administración Martín Torrijos y obviamente las no positivas que también él deberá aclarar. Porque al final no somos perfectos, tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Descentralización pudiera ser un ganchito. ¿Cómo vería el señor Ricardo Lombana las conversaciones quizás con un Martín Torrijos específicamente para fortalecer todo este tema de la descentralización, que de ahí es donde se desborona un montón de irregularidades? Mira, no solo se me ha demonizado, pero gracias ya me mandaste a tomarte lechuga y créeme que así lo haremos. Pero yo quisiera aprovechar tu pregunta. Te voy a contestar lo de Torrijos. No creas, yo no evado ninguna pregunta y usted lo sabe. Pero yo quiero hablar de esa demonización. Tenemos más de un año y en algunos medios de comunicación también, en el cual se ha creado esta agenda de que tiene que haber una alianza porque tiene que haber una alianza porque siempre ha habido una alianza. Y hay presiones de todo tipo. Y yo le pregunto al panameño, en estos últimos 30 años, ¿de qué han servido esas alianzas? Para repartirse el pastel, para repartirse los consulados marítimos, para repartirse la lotería, para repartirse notarías, para repartir, y no para beneficiar a la población. Siempre pongo el ejemplo, porque puedo poner varios, del PRD y el Molirena. Le dieron la lotería a Pancho Alemán a cambio de que el Molirena se aliara al PRD. Dígame usted, panameño, un beneficio para la población panameña de esa alianza. ¿Usted no cree en las alianzas o sí? Sí creo en las alianzas y son para cambiar esta sinvergüenzura. Yo estoy dispuesto a una alianza para enfrentar esto, para romper este sistema, pero en serio. Pero no hay nadie dispuesto, parece. ¿Y en esa disposición suya está la disposición de ceder la cabeza? ¿O usted tendría que encabezar? No. Yo he dicho claramente que no voy a ceder la cabeza ante un partido o ante un político tradicional. Por una sencilla razón, no porque lo tildo de corrupto, porque ahí es donde me quieren meter. No, porque ya tuvieron su oportunidad. Y en el caso del señor Torrijos, él ya tuvo su oportunidad. ¿Y si él se diera la cabeza, Ricardo? Esa es una evaluación que él tiene que hacer con su equipo. Ajá, pero ¿usted lo aceptaría? Yo soy el candidato presidencial. Yo represento a todo un movimiento que es el movimiento Otro Camino y esa decisión no la tomo yo. Lo que no vamos a hacer es a sentarnos a negociar.
Porque en la negociación está la repartición. Y ya me pasó. Decían que Ricardo Lombana no se sentaba con nadie. Vamos a hacer el repaso. Me senté con Edison Brose y su grupo que lo apoya. Y ahí está, lo postulamos a la alcaldía. Me senté con el doctor Ernesto Cedeño. Y ahí está, lo postulamos a una diputación. Esta semana hay nuevos anuncios, específicamente mañana. Se va a convocar una conferencia de prensa. ¿Qué Se van a anunciar nuevas candidaturas independientes postuladas por otro camino. La otra semana se hacen anuncios de alianzas de otro camino con agrupaciones independientes. Entonces, y fui más allá. Se sentó con Blandón. El señor Blandón mostró interés en conocer cuáles eran esos puntos. A ver, Lombana, ¿cómo es que tú vas a romper el sistema? Nadie puede decir que no nos queremos sentar. Me senté con un representante de la política tradicional, que no es lo mismo que un político corrupto. Yo no he dicho que no me siento con la política tradicional, porque hay muchos políticos que tienen 30 años de ser políticos y no tienen escándalos. Es muy diferente. Martín, ¿qué sería? ¿Tradicional o corrupción? Bueno, el señor Torrijos, yo lo he dicho antes, y no me quiero salir de lo de Blandón, solo por el hecho de que han demonizado de que no me siento con nadie. Nos sentamos y le dijimos, no podemos postular a Valera al Parlacén. Eso es un no. Y Blandón sí quería la postulación porque nosotros vamos a salirnos del Parlacén y nos vamos a seguir permitiendo que lo utilicen para allá refugiarse. ¿Ese fue el punto en el que no coincidió? Ese y varios más. Ok. Pero yo no diría que no coincidí con él. Ojo, eso hay que preguntárselo a él. Él fue a su directorio y el directorio del Partido Panameñista tomó la decisión de irse con el candidato que representa a otros intereses. ¿Qué representa? Disculpe. A la minera, Panama Ports, lo hemos dicho muchas veces. Postuló al hijo de Martinelli, lo metió en el Parlacén, estuvo en el gobierno más corrupto de la historia por 5 años. O sea, yo quiero regresar a Blandón. Pero por último, sobre Torrijos, porque no voy a chifear la pregunta de Susan. Sí. El señor Torrijos, pienso yo como ciudadano, tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Yo mencioné ayer en el noticiero uno que yo considero un acierto. Se impulsó una reforma constitucional que evitó que el número de diputados siguiera creciendo. Hoy tendríamos 90 diputados, 100 diputados. Y la descentralización paralela sería tal vez más. Bueno, sin embargo, cuando él estaba en la presidencia, ahí estaba Benicio y ahí estaban varios de esos que están allí e igual les dieron todo lo que les pidieron. Pero ya no están con él. ¿No? Dice, ¿qué pasa si Martín Torrijos gana la presidencia y Benicio Robinson gana de diputado? ¿Qué va a pasar? Van a acordar. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para meterlo preso. Y voy a presentar a Benicio Robinson y a otros más. ¿A quiénes más? Bueno, a todos los que encontremos evidencia que tienen negocios con el Estado. O sea, ¿usted tiene evidencia en el caso de Benicio? No, yo voy a llegar a gobierno para tener las evidencias. De Benicio sí tengo, porque las presenté en la corte, Hugo. Yo presenté los testimonios de los papás de todos los peloteritos y de los directores de los equipos que bajo declaración jurada, notariada, dijeron aquí no ha llegado ni un bate, ni una manilla, ni una bola. Recorrimos el país buscando esos testimonios y la Corte lo protegió. Así que sobre Pero ya eso es cosa jugada, ¿no? Bueno, porque la Corte protege y ha protegido a o él sea, y a usted va a otros insistir diputados. de llegar a la presidencia Entonces, y en que salga allí es donde vienen las diferencias. Ok. Allí es donde empiezan las diferencias. No, que hay que hablar con los diputados y hay que darle lo que piden porque hay que mantener la gobernabilidad y así se nos ha ido metiendo la narcopolítica en la Asamblea Nacional. Yo no voy a negociar con delincuentes que estén en la Asamblea. Usted va a Entonces, perder, ahí viene, yo quisiera saber si él, claro. ¿Quién? y la pregunta es pública, el señor Torrijos, Ok. está dispuesto a llegar a la presidencia y no negociar con ningún delincuente, ni aunque sea de su partido PRD que esté en la Asamblea Nacional. Entre otras cosas. Pero pueden conversar y de repente usted le pregunta eso, Bueno, se lo señor estoy Lombana, preguntando ¿no? en Televisión No, Nacional. una conversación ahí, ahora. ¿No? Le hago esta pregunta porque también me vino a la mente otro recuerdo en otro momento, ¿no? Usted habla de meter preso al diputado Robinson. Si usted llegase a la presidencia de la República, o sea, ¿cómo va a estar distribuido ese tiempo de Ricardo Lombana?
Porque otra de las cosas que la gente es que se la va a pasar persiguiendo a toda esa gente. No, señor. Ajá. No, señor. Vamos a designar en la Procuraduría General de la Nación y vamos a empujar a través de la Asamblea a un Contralor y Contralora General de la República que estén dispuestos a investigar a quien sea el dueño del banco o sea el cajero del banco. Aunque sea amigo suyo también o conocido. Hasta familiar. Eso es lo que este país necesita. Y el presidente no tiene que preocuparse por la justicia. ¿De qué se tiene que preocupar el presidente? De facilitar las pruebas. Eso sí, la Constitución Nacional prohíbe que los diputados hagan negocios con la nación. Y aquí hay diputados que tienen extracciones de materiales, de minerales. Aquí hay diputados que tienen concesiones para emisoras de radio. Aquí hay diputados que tienen consultorías con el gobierno. Todo eso lo pena la ley. Esas evidencias estarán ahí y se facilitarán a las autoridades para que sean investigados. El presidente no va a estar persiguiendo a nadie, pero el presidente va a ser infranqueable contra la corrupción. ¿Por qué? No porque quiero o porque tengo algo personal contra estas personas. Es porque esa plata es para las medicinas del pueblo. Es para las necesidades de la población. Es por eso. Y es para generar empleo. Y para terminar sobre el señor Torrijos, que considero que tuvo aciertos y desaciertos, yo ayer mencionaba de manera muy responsable que yo como ciudadano me siento que él está todavía en deuda de dar explicaciones suficientes. ¿Sobre qué? Sobre las investigaciones del caso Semis y las investigaciones del caso de Brecht. ¿Y por qué lo digo? Porque yo escuché, cuando yo tenía un programa que se grababa en este estudio, yo analicé por 2-3 años el expediente que se abrió en Brasil y en Nueva York. Y yo leí los testimonios de los ejecutivos de Brecht que decían, aquí nosotros coimeamos en Panamá en 3 administraciones. Eso lo dijeron los ejecutivos de Brecht. Yo siento que las explicaciones no están del todo dadas. Y eso no quiere decir que él sea responsable. Claro. Pero las explicaciones para mí no están del todo dadas. Ahora y bien, segundo, el caso sí. Semis, recordemos el tema del Parlacén, la renuncia al Parlacén, justo en el momento que iba a ser investigado, y había testimonios de Tito Afú y otros con pruebas de la participación. Entonces, yo no me siento cómodo, y toda la gente que está en el movimiento Otro Camino no se siente cómodo con estas dudas. Y soy coherente con mi discurso y no escondo razones, ni estoy dispuesto a guardarlas debajo de la mesa por conveniencia política. Según el propio Martín, ya en todos esos casos él ha sido investigado y el señor Francisco Sánchez Cárdenas ha dicho, si hubiera algo contra Martín, estaría siendo investigado en este momento con la persecución que se ha dado en este país, pero esas explicaciones las tiene que dar él. Solamente cito lo que él ha dicho. Yo quiero volver a 2 cosas que se nos han quedado colgando en este tema, en la conversación que hemos tenido. Una, ahí estuvo sentado el señor Blandón y él nos recordó que usted había dicho, yo no quiero conversaciones a puertas cerradas, en oficina, en almuerzo. Yo tengo mis conversaciones públicas. Y él decía, él no honró su palabra. La conversación conmigo, las que tuvo, fueron en privado. ¿Por qué eligió reunirse en privado si usted había dicho que se reunía en público? 2 cosas quiero decir sobre eso. La primera, que cuando yo me refería a conversaciones públicas, evidentemente me estaba refiriendo a cuando hubiese la posibilidad de llegar a un acuerdo y presentarle al país. Esto es lo que hemos propuesto para acordar. Documento público, firma pública frente al país. A eso yo me refería. Sí se dieron conversaciones que fueron en privado, solicitadas por él, y algunas de esas forzosamente en privado por una situación de salud. No me estoy escudando, porque la primera conversación ya yo estaba con mascarilla, pero sí, o sea, no fue en el hospital o en una situación médica. Pero eso no es una excusa. Las conversaciones fueron privadas porque ahí no había ningún acuerdo. Ahí había, estos son los temas que nos preocupan, estos son los no negociables para nosotros. Así que no iba a haber nada detrás de la Lo otro que cortina. Se me queda de la conversa y el tiempo se nos está acabando, ya nos pasamos incluso. Usted habla de que nos vamos a salir del Parlacén. Sí. Tenemos un tratado constitutivo que es ley de la República. Usted es abogado y sabe estas cosas mejor que yo. Sabe que ya la Corte se pronunció sobre este tema. Me acabo de acordar de
del expresidente Varela diciendo, no, yo no podía ir al Parlacén porque yo fui el que presenté que nos saliéramos del... Y ahora corre. Pero es que me vino esta y recuerda, no. Sigo la línea de la pregunta. ¿Cómo nos saldríamos o qué mecanismo utilizaría usted si ya la Corte se pronunció sobre este Bueno, sobre este en tema? ese mismo fallo, la Corte se pronunció, pero la Corte dio elementos de cuál sería la ruta correcta para hacerlo. Ah, ok. Ese fallo ha sido estudiado por un equipo de abogados especialistas en derecho internacional que nosotros tenemos, y ese equipo nos ha sugerido la ruta correcta para salirnos del Parlacén y no tener luego que enfrentar un fallo de la Corte. Y existe, bajo el derecho internacional, la forma correcta de hacerlo, Hugo. Hay varias opciones. Una de ellas, cosa que no se hizo antes, obtener la aprobación de cada uno de los estados que son parte del tratado, entre otras fórmulas que serán presentadas en su momento al país. Ahora, ¿se hizo incorrecta de manera profesa? ¿Sería la duda que a uno le queda? Digo, Por lo que ha venido después, para lo que se ha En el usado. gobierno de Martinelli y de Varela se hicieron muchas cosas de manera exprofesa que todavía las estamos pagando. Pero lo importante es por qué, Hugo, salirse del Parlacén. Porque nosotros vamos a buscar plata de todos lados. Porque es mentira que en este país no hay plata. Ahí hay 2 millones de dólares anuales que se nos van en algo que no nos rinde ningún fruto. Como se nos van muchos millones de dólares en otras instituciones que no son necesarias. Ya Por ejemplo, el despacho de la primera dama, ya lo hemos dicho antes. La eliminación de la partida discrecional de la presidencia, compromiso que mantengo desde el 2017, que estaba recogiendo firmas para ser candidato independiente a la presidencia de la República. Nosotros vamos a buscar toda la plata en revisión de exoneraciones, en revisión de consultorías, en disminución de instituciones que no sirven, en reducción del tamaño de la Asamblea, en reducción de circuitos electorales. Aquí la plata sobra si no se la roban de la manera que se la están robando. oiga, ya que va a buscar plata, ¿qué va a hacer con los consulados? Eso fue otro de los puntos conversados en las reuniones. Revisión y replanteamiento del régimen de recaudación de los consulados marítimos. No puede ser que cada 5 años aquí hay 5 o 6 personas que se vuelven millonarias con 5 o 6 consulados. Eso no puede ser. No estoy diciendo que a los cónsules no haya que pagarles por su trabajo, Claro. de abanderamiento marítimo y demás, y de promoción del país, Hay que revisar. pero hay que revisarlo para revisar. que el mayor porcentaje de esos millones sea Panamá. para las necesidades del pueblo panameño. Señor, le iba a decir Blandón, padre. Señor Lombana, le tengo aquí ¿Blandón 4. padre No, o le Blandón tengo aquí coma, 4 padre? preguntitas que necesito respuestas cortas, pero precisas Dispare. y puntuales. 1. Probabilidades del 1 al 5 de que país regresara con panameñismo y CD. El propio Toto Álvarez dijo que 5. Casi improbable que regrese. Probabilidades suyas de acercamientos con País, PP y Martín Torrijos, del 1 al 5. Conversaciones, no alianza. ¿Usted cree que yo tengo una bola de cristal? No, pero usted tiene que tener probabilidades. Susan, está a la mitad, no hay probabilidad o sí hay probabilidad. Yo dije en el noticiero ayer y reitero hoy, si el señor Torrijos y su equipo están dispuestos a comprometerse a una serie de puntos que hemos sido expresos en enumerarlos, Hay probabilidad. y quiere y decide apoyar nuestro esfuerzo, Ajá. hay probabilidades. ¿Con País ocurriría exactamente lo mismo? Bueno, no he hablado con el señor Ajá. Álvarez. Pero si se llegase a dar la oportunidad, ¿sería el mismo requisito? ¿Apoyar el plan, la Dice que él ha gestión? intentado conversar con usted, pero usted no le ha respondido. Bueno, dice. yo creo que hemos conversado informalmente. Ok. Hemos conversado Ok. informalmente. Yo no sé qué fue lo que pasó con la alianza en la que él estaba. No sé si todavía existen esas posibilidades de regresar o no. Él las ve poco probables. Bueno, El 1 al 5, no. yo no tengo ningún problema en conversar con el Ni señor con Toto Álvarez. ni con Martín, siempre y cuando aprueben su plan. Ahora, el señor Blandón dijo aquí que uno de los principales obstáculos por lo cual no se logró más allá de la decisión del Directorio Nacional era porque usted excluía al señor Rómulo Rux. Y que obviamente al haber estado él por 2 años y su partido conversando con Cambio Democrático, no veía de caballero el darle la espalda al partido con el que estuvo 2 años e irse con usted. Quisiera saber si eso fue así, porque excluyó, usted mencionó una serie de elementos
a su juicio del tema del señor Rómulo Rux. Y la cuarta, para que ahí me respondan las dos juntas, ese matrimonio Rómulo Rux Blandón, ¿usted lo ve con futuro? Viendo algunas diferencias de varios temas que han sido evidentes, dichos por ellos mismos. Esas dos cositas, ¿excluyó a Rómulo o no? Y ese matrimonio, si le ve futuro o no. Yo creo que la respuesta al tema que planteas de Rómulo Rux, y aquí yo reitero que nada es personal, entonces ¿para qué se acercó? ¿Para qué se acercó el señor Blandón? Mi posición sobre el candidato Rux ha sido invariable desde el día 1. Siempre he dicho que no hay posibilidad alguna de un acercamiento o una alianza con él ni con su partido. Ni aunque le ofrezcan que usted vea en las otras elecciones, esos ofrecimientos han venido. ¿Qué le han ofrecido, señor Lomano? No, tú me hiciste otra pregunta. Bueno, pero ahora me contesta esa. ¿Para qué se acercó? Yo siempre dije que no había posibilidad de alianza con el candidato Rux. Yo creo que él ha querido salir a decir que él estaba conversando conmigo un poco en representación de... O sea, si él no estaba dispuesto a dejar conversaciones de 2 años porque lo consideraba incorrecto, lo cual respeto, entonces ¿para qué se acercó? ¿Por qué Rux no? Si mi postura era clara. Yo creo que eso está No, pero por favor. Pero ustedes a veces quieren que uno hable de la persona. No, es que uno tiene que saber el porqué de las cosas, no solo las cosas. Es mi función. Al principio del programa lo enumeré y dije, yo estoy contra, y el movimiento Otro Camino, contra el contrato minero, contra la minería a cielo abierto. ¿Cómo vamos a hacer una alianza con el abogado de la minera? Estamos contra el contrato de Panama Ports. Tenemos que revisar ese atraco de la renovación de los 20, 25 años más de Panama Ports y conocer la auditoría, y vamos a hacer una alianza con esos intereses. Aparte de todo el tema de su vínculo con Martinelli, aparte de que está postulando candidatos a la Asamblea Nacional que tienen muchas cuentas que rendir al país. Los nombres los he dicho antes, varios, no solo el señor Apu, no solo el señor Cohen, no solo el señor Bolita Ellis, que fue mencionado recientemente en una de las investigaciones, hay otro que hace negocios con los cisternas. O sea, ¿cómo puedes hablar de cambio y de romper el sistema clientelista si te estás rodeando de los mismos de siempre? ¿Y ese matrimonio tiene futuro o no? Porque ahora sí se nos acabó el tiempo. Yo no lo veo con futuro. Okay. Y yo creo que no les ha salido nada bien. Lo que sí veo con futuro es lo siguiente. Siempre dicen, en Panamá nadie gana sin alianza. Bueno, el mundo y la democracia están cambiando. El presidente electo de Guatemala hoy lo ponían de 7º en las encuestas. Y ahí está el presidente electo. Usted va a ganar sin alianza, eso es lo que nos contra está el diciendo. sistema, con la población. La población decente y honesta de este país sabe que los últimos 30 años les han robado y nos han robado hasta la forma de caminar. Usted no se va a bajar ante cualquier ofrecimiento. Yo voy a estar en la papeleta el 5 de mayo y yo voy a ser el próximo presidente. ¿Y si ha tenido ofrecimientos y presiones, señor Lomana? Con el apoyo de la población. Señor Lomana, ofrecimientos y presiones. Ofrecimientos y presiones siempre habrán en política, y siempre llegarán en política. Más adelante tal vez podremos comentar sobre eso, pero por ahí he escuchado Pero varios, no se baja. Y va a estar en la papeleta. Por supuesto que no me voy a bajar. ¿Sabes por qué? Apareció porque Benítez. yo confío Benítez, pero y creo en los panameños decentes y honestos de partido e independientes que nos van a hacer llegar a gobierno. No solo a mí, sino a muchos otros panameños y muchos otros grupos que apoyan la única alternativa que tiene el país frente al status quo. Mire lo que dice ha aquí, reinado breve. por 30 años. Mire lo que dice aquí, breve. ¿Cuándo va a anunciar a su compañero o Tengo hasta compañera el de 30 de fórmula? octubre, antes del 30 de octubre. Tiene algunas características que darnos, es hombres, mujeres, independientes, de partido, es joven, es... Muy probablemente será una figura independiente. Hombre, mujer, Muy probablemente una figura joven, independiente. mayor que usted. Menor que yo, ojalá. Sí, menor que usted. Sí, Ok. ojalá chiricano también, o chiricana. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya sabe, lo dejamos hasta allí. Gracias, señor Lombana. 8:13, nos Para que te fuimos. tomes usted lechuga. Viene el pacto lechuga, eso es lo que puede venir, ¿eh? Pacto lechuga, ¿cuál sería ese? ¿Cómo sería ese? ¿Cómo se toma ese? Fresco, fresco. Ah, fresco, ok. Fresco, fresh. Regresamos en breve. Gracias, señor Lombana. Ahora nos va.